Mi vida por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 176. Fui arrestado. Acababa de decir que ya había llegado mi hora, la hora en la que sería entregado a mis enemigos, cuando vimos que a 2 pasos de nuestro grupo estaban ya los soldados del sumo sacerdote. No me prendieron los soldados romanos. Ellos todavía no tenían nada contra mí. La idea había partido exclusivamente del Sanedrín, y su paso siguiente sería implicar a Pilato en todo el asunto que me concernía. Llegaron muchos soldados, una compañía precedidos por su capitán, algunos dirigentes del Sanedrín y mi pobre amigo Yehudá, con una cara sonriente y confiada. Es cierto que se acercó a mí y me dio un beso de saludo con un salón rabí, que pronunció lleno de amor y confianza. Era su manera de decirme: aquí he venido a ponerte en contacto con los sacerdotes porque quieren hablar contigo y ofrecerte algo. En su rostro se veía la satisfacción de lo que había hecho, según él creía, una obra genial, una colaboración encomiable que me iba a llevar al trono de David, porque él, en su inocencia, estaba totalmente convencido de que así iba a ser, después de mi pacto con los sacerdotes y los saduceos. Le miré con tristeza y amor y le puse la mano en el hombro, con una sonrisa. Se acercaron los soldados ya con las cadenas preparadas para atarme las manos. Yo permanecía en pie, tranquilo, mirándoles a todos. Es cierto que me puse en pie frente a ellos y les pregunté: ¿a quién buscáis? Me respondieron que a Yeshua de Nazaret, y al responderles con un escueto «yo soy», quedaron tan desconcertados por la fuerza, por la inmensa energía que en aquel momento el Padre me concedió para afrontar estos críticos momentos, que se paralizaron y no hicieron ningún movimiento para detenerme. Tal fue el temor que sintieron en aquel momento. Cierto es que aquel grupo de hombres no actuaban seguros, tenían miedo porque en el fondo no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo y dudaban. Muchos de ellos habían sido favorecidos por mí en sus familias y amigos, y solamente estaban cumpliendo las órdenes de sus jefes, pero en sus caras vi vergüenza y disculpas. Necesitaron de la orden del dirigente del Sanedrín para salir del estado de parálisis y duda en el que habían entrado. Me adelanté un poco hacia ellos y entonces fue cuando se produjo la reacción por parte de todos mis amigos, de todos vosotros, los que estabais allí. Al principio os habíais quedado petrificados por la sorpresa, pero pasados unos segundos vuestra reacción fue muy violenta, y sacando vuestras espadas todos, porque no fue solamente Simón quien lo hizo, sino todos vosotros, porque todos ibais armados, os arrojasteis con fuerza sobre los soldados que no tuvieron tiempo de reaccionar, y comenzó una lucha cuerpo a cuerpo entre unos y otros. Acordaos de que Simón, mi otro discípulo, era celote y muy entrenado en la guerra y en el manejo de las armas, y éste, en medio del gran tumulto de golpes y lucha, fue quien hirió al capitán de la guardia del Sanedrín. Entonces intervine, ordené quietud, ordené paz, y acercándome al hombre herido, le sané del tajo tan grande que llevaba en su rostro y oreja. Conseguí calmar los ánimos a todos, y entonces hablé dirigiéndome a Simón el celote y le dije: «Vuelve tu espada a su funda, Simón, guardadlas todos, porque todo el que tome la espada, a espada perecerá. ¿Acaso piensas que yo no hubiera podido pedir al Padre una legión o más de sus ángeles para que me protegieran?» Y de nuevo, con una orden le hablé: «Vuelve tu espada a su funda. Te digo, Simón, jamás utilices la violencia. Esto no es lo que yo te he enseñado». La cara de mi discípulo era una mezcla de miedo, de rabia y de angustia. Sabía que yo no iba a permitir más lucha
y se quedó inmóvil, viendo cómo me ataban. Todos vosotros también lo hicisteis, también bajasteis las armas, os quedasteis allí conmigo, solo unos pocos, y a los demás con una señal les dijisteis que corrieran a la ciudad a avisar de lo ocurrido. Salieron veloces hacia Jerusalén, no huyendo porque nunca sucedió eso, porque nunca me abandonasteis, sino que la orden fue correr a dar el aviso de lo que estaba sucediendo a todos los amigos y discípulos que no me habían acompañado al monte, porque había que dar la voz de alarma, y que todos, aunque también debieran estar inmovilizados sin hacer ningún movimiento, excepto los que sí los hicieron de cara a los sumos sacerdotes, al Sanedrín, como fueron entre otros Yosef de Ramatallín y Nicodemo, comenzasen rápidamente a prepararse para las gestiones que tenían que hacer, y cada uno de los hombres y mujeres que colaboraron en aquella hora final se aprestaron a cumplir sus papeles. Lo más difícil para todos ellos fue que tuvieron que estar con las manos atadas y no pudieron intervenir para evitar el sacrificio, sino solo ir asistiendo a los acontecimientos. La rápida marcha de los pocos hombres que estaban junto a mí en el monte fue solamente para cumplir con lo debido. Yo me enfrenté entonces a los del Sanedrín y les dije: «Habéis salido a detenerme como si fuera un ladrón, de noche y con traición. Ni siquiera habéis sido capaces, ni siquiera habéis tenido la valentía de hacerlo en medio de las plazas donde yo predicaba. Pero así lo quiere el Padre, para que sean cumplidas todas las Escrituras». Con esto volví a poner más en evidencia su cobardía, su miseria moral y su cinismo. Tengo que deciros, queridos míos, que la cara de Yehudá era indescriptible. Reflejaba sorpresa, miedo, incredulidad y desesperación. De todo había en el rostro de mi pobre amigo, de aquel hombre que había creído obrar de la manera más adecuada, que había creído ayudarme, y no podía ni hablar. Solamente pudo decirle a los fariseos que eso no era lo que le habían prometido. Les llamó falsos, ratas, víboras y todo lo que se le ocurrió en aquel momento. Me miró con angustia y desesperación cuando comenzamos a descender hacia la ciudad. Yo en medio de aquel destacamento de soldados y Yehudá junto a vosotros, porque iba a pedir cuentas a los sacerdotes y no quiso dejarme. Jacob, Simón, Tahoma y Johanan, todos bajasteis junto a nosotros, siguiendo a los soldados. Nunca me abandonasteis, eso no fue cierto. Me acompañasteis en cada momento, en cada segundo de mi detención, del martirio y de mi asesinato. ¿Podríais creer que unos hombres como ellos, elegidos, magníficos, podían ser capaces de abandonar a su rabí a su suerte, sin intentar ayudarle? No. Jamás. La historia lo ha tergiversado. El resto de los discípulos corrió a avisar a todos de lo que había pasado. Corrieron a las casas de mi familia, de mis amigos, de mis seguidores. ¿Y sabéis algo que ocurrió que la historia tampoco os ha contado? Pues que aquella noche se formó un ejército de soldados, de defensores míos, provisto de armas de todas clases, dispuesto a salir a la guerra por mí, por su rey, por el hombre que representaba toda la pobre esperanza de sus pobres vidas. Y todos pasaron aquellas horas esperando la orden de salir a la calle a luchar por mí, aunque esa orden nunca se produjo. Es cierto que un muchacho muy joven, hijo del dueño de los olivos, se encontraba aquella noche cerca de nosotros. No fue la única vez que lo hizo, porque era muy frecuente para nosotros el pasar unas horas en el huerto, orando y hablando. Y el chico me seguía enamorado, pero siempre se mantenía a cierta distancia, y aunque yo lo sabía, nunca se lo prohibí. Le daba mucho reparo añadirse a unos hombres maduros y discípulos reconocidos de su rabí. Y también es cierto que no estaba solo, y que junto a él había un pequeño grupo de hombres que fueron testigos de todo lo que ocurrió y que corrieron hacia la ciudad asustados, porque no sabían
si aquellos soldados también les iban a detener, confundiéndoles con mis discípulos. Cuando me detuvieron, el muchacho tampoco huyó, sino que se atrevió a acercarse para ayudar. Le miré y le sonreí, y también a él quisieron cogerle, pero escapó y fue también corriendo a la ciudad para dar la noticia. No es cierto que mientras bajamos a la ciudad la guardia ya me fuera golpeando. Los soldados me respetaban demasiado para hacer esto. Sí es cierto que iba fuertemente atado, porque tenían miedo de que me pudiera escapar, tenían miedo de que yo pudiera realizar algún prodigio y desaparecer de allí tranquilamente. Temían a Dios y sabían que estaban cometiendo una aberración, una injusticia, casi un delito. Y descendimos hasta mi ciudad y entramos por mi amada puerta y me llevaron directamente a los calabozos de la casa de Cayafá, donde quedé el resto de la noche en espera de los acontecimientos. Con todo mi amor, Yeshua.